quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Efesios capítulo 10 y solamente vamos a leer el texto 10. Sabe que es un texto de guerra espiritual, es un texto glorioso, poderoso que Dios le dio al apóstol Pablo para equipar a su pueblo de fuerza, de vigor, de no temer, de saber que Dios está con nosotros. Solamente quiero leer para ustedes el texto 10. Ya cuando todos lo tengan me dan un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Quiero que entienda lo importante de este texto, cómo comienza Dios diciendo fortaleceos en ¿quién? En el Señor. Entonces, cuando el Señor le manda a su pueblo a que se fortalezcan en Él y en el poder de sus fuerzas, es porque Dios quiere y desea que todos los que están en Cristo Jesús y todos los que fuimos redimidos por su sangre podamos depender única y exclusivamente de sus fuerzas. Nada más de sus fuerzas, porque Dios sabe que estamos atravesando una realidad que la iglesia de hoy se ve agotada, tanto física, emocional, y eso afecta a lo espiritual. Y debemos entender que aparte de que estamos en un agotamiento físico y mental y espiritual, tenemos que añadirle a eso que todos los cristianos andamos en contra de la corriente de este mundo. Es decir, que para nosotros los cristianos es mucho más difícil poder caminar en este mundo sin las fuerzas del Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo enfatiza en esta carta, y ya ustedes saben que esta es la armadura de Dios, y empieza a detallar cómo Dios quiere que su pueblo sea equipado de su poder. Pero solamente quiero centrarme solo en este texto puntual, porque entiendo, y esta enseñanza me la entregó el Señor Jesucristo en un tiempo de oración donde yo me encontraba sumamente cansado, donde me sentía sumamente agotado, donde me sentía estresado por tantas cosas que estamos viviendo. Y el Señor me recordó esta palabra y me dijo: Jefferson, fortalécete en mí. Fortalécete en mí, entrega tus debilidades a mí, que yo las voy a cargar. No cargues con ese peso. Lo único que yo sé es que en ese momento entendí de este texto por qué es tan importante buscar la presencia de Dios. ¿Por qué es tan importante? Y se ve una necesidad imperante de que nosotros hoy en día más que nunca busquemos más la presencia de Dios. Así que es importante, iglesia, que en este momento entendamos que tanta corredera, tanto afán, tanta ansiedad, tanta preocupación, tanto estrés que se genera en este tiempo, el único quien está interesado de ver una iglesia así es el enemigo. Es el único que le importa de que entre más la iglesia esté agotada, más él puede hacer sus fechorías. Por eso es tan importante, iglesia, en esta mañana vamos a dar unos aspectos y unos puntos de los cuales el Señor me mostró de cómo no darle el papayazo a Satanás y más bien revestirnos del poder de su presencia. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces, en este momento vamos a mirar el cómo podemos apoyarnos en el poder de las fuerzas de Dios. Y número uno, reconociendo que somos débiles y frágiles y falibles y que nos debilitamos con facilidad. Si nosotros somos conscientes de esa situación, estás comenzando por un buen inicio. Por eso es tan importante el tiempo a solas con el Señor, porque el tiempo a solas con el Señor hace que nosotros vayamos a su presencia y le expresemos a Él que nos sentimos cansados, que nos sentimos agotados, que el tiempo no me alcanza, que las preocupaciones de la deuda me agobian, de que las ventas no me están dando lo que es, de que las metas están muy altas, de ver una iglesia, de ver cómo en el caso particular me frustro por no servirle a Dios como Él se merece, y tantas cosas que yo digo al final: Señor, ¿cómo hago yo para salir de esta situación?
Entonces, el Señor me regaló 2 textos que quiero compartírselos y vamos al texto de Isaías, capítulo 40, y nos vamos al versículo 28 al 31. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Señor da esfuerzo al quien, al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es una realidad que todos los creyentes en Cristo Jesús lo podemos ver en nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque el Señor Dios nuestro no quiere ver a una iglesia en ese estado. A Dios le place que todos aquellos que en este momento reconozcamos nuestras debilidades, nosotros podamos apoyarnos en este texto bíblico. Y nosotros podamos decirle cada vez que nosotros estemos en momentos de debilidad y de angustia, que el Señor nos da fuerzas y multiplica las fuerzas, que es lo mejor. Entonces es importante que entendamos que cuando vamos a la presencia de Dios, lo que vamos a salir de ahí es que el Espíritu de Dios nos da fuerza. Yo no sé, pero yo creo que sí pasa, que cuando nosotros nos queremos levantar y colocamos nuestra alarma en nuestro despertador, yo en lo personal lo pongo a las 4 de la mañana todos los días. A esa hora suena mi despertador. A veces el despertador biológico se despierta por sí solo antes, pero no sé si te has dado cuenta de que la cama como que te quiere jalar. A mí me ha pasado. ¿A cuántos de aquí les ha pasado lo mismo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que empezar a pedirle a Dios fuerza, porque esta carne no le gusta orar. Esta carne no le gusta adorar. Esta carne lo único que vive es afanada y turbada por los quehaceres de esta vida. Entonces, si yo leo este texto y analizo versículo por versículo, ¿usted cree que cuando salga de la presencia de Dios, el Señor Jesucristo no le va a dar las fuerzas para enfrentar el día a día? El peor error, iglesia, que estamos cometiendo, y me incluyo yo, es que cuando nosotros nos vemos alcanzados de tiempo, le restamos tiempo a la oración. Y cuando le restamos tiempo a la oración y a la búsqueda de la presencia de Dios, no esperes más, sino que en el trabajo tú experimentes agotamiento y expreses cansancio al extremo. Por eso, iglesia, en esta mañana lo que el Espíritu Santo va a hacer en su iglesia es hacer que bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, aquellos que estén cansados, aquellos que estén con sus brazos caídos, aquellos que física, emocionalmente y espiritualmente en este momento estén atravesando por una situación así, con la fe en el Hijo de Dios saldrás con las fuerzas renovadas de este lugar. Lo creo, porque así lo hizo el Señor conmigo y contigo también lo va a hacer. Así que quiero que también me acompañen al mismo Isaías, ahí unos capítulos anteriores, en el versículo 35, y vámonos al texto 3 y 4, donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente, versículo 3: fortalece las manos cansadas, afirma las rodillas endebles, decid a los de corazón opacado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará.
Ese es el Dios en quien nosotros adoramos. Ese es el Dios a quien nosotros le entregamos toda nuestra vida, porque sabemos que el Señor siempre retribuye a los que lo buscan. Aquí lo que le está diciendo el Señor es que Él fortalece las manos cansadas. Y aquellos que tienen las rodillas endebles, es decir, aquellos que experimentan un agotamiento físico extremo, el poder de Dios rejuvenecerá los huesos de esa persona. Es increíble cómo el Espíritu Santo de Dios fortalece al caído. Es impresionante, iglesia. Así que aquellos que estén en este momento experimentando ese cansancio, yo creo muchísimo que el poder de Dios rejuvenecerá a aquellos que están cansados. Lo acabamos de leer en Isaías. El Señor le dará nuevas fuerzas en el 40. No se caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán. Es decir, que el poder de Dios empezará a operar en tu vida de una manera increíble. Gloria a Dios. Ahora bien, el Señor no quiere que vivamos como ermitaños o como llaneros solitarios. Cuando nosotros estamos experimentando este tipo de situaciones, muchas veces nos refugiamos en cosas que no debemos refugiarnos. Muchas veces, por tratar de escapar de la rutina y de la situación tan compleja, acudimos a otras cosas. Por ejemplo, muchos optan por ir de viaje, otros optan por jugar, otros optan por hacer tipo de escapes, como quieran llamarlo, para tratar de ¿qué? De tratar de descansar. Se toman las vacaciones, pero cuando regresan vuelven más cansados. Entonces no sirvió de nada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que el Señor me estaba diciendo a mí, oye, y si te pasa esa situación a ti, ¿por qué no te unes con uno o dos de tus hermanos de la iglesia y oran juntos para que el Señor les dé fuerza, no solamente a ti, sino a los que van a orar? Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Que el Señor, ¿qué quiere? Que venza la apatía espiritual, quiere vencer la apatía espiritual a cuestión de las circunstancias adversas que atravesamos hoy en día. Pero uno de verdad, por lo menos los grupos que están establecidos en la congregación, debe unirse a un hermano, a otro hermano. Vamos a unirnos, vamos a orar. ¿Por qué? Porque tengo esta situación. Vamos a orar para que Dios nos fortalezca y establezcan un tiempo de oración. ¿Por qué eso nos conviene a ambos? Es importante, por eso aquí el texto, aquí Dios me dice, ojo, busca mi presencia, que es importantísimo, pero no vivas como un llanero solitario o no vivas como un ermitaño. Trata de unirte con otro hermano. ¿Con qué fin? Aquí me mostraba Dios un texto muy interesante que está en Éxodo, en el capítulo 17 de Éxodo. Esa pelea de los israelitas contra Amalek, y estaba Moisés en una situación de cansancio. Pero mira lo increíble de este texto, de cómo funciona la cooperación entre los hermanos. Cómo Dios desea ver una iglesia que ora junta. Mira lo que dice Éxodo capítulo 17. Y vámonos al texto del 11 al 13. 11 al 13. Dice la palabra del Señor. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y él uno de un lado y el otro del otro lado. Y así hubo en sus manos ¿qué? Firmeza hasta que se puso el sol. Como resultado de eso dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Lo importante que es la oración cuando entre hermanos oran por la misma causa. Importantísimo, porque si mi hermano sabe mi situación,
quiere decir de que mi hermano está interesado en que yo ore por él, no por chismosería, creo que habla así, sino porque a mí me complace poder decirle a mi hermano, me pasa esta situación y quiero que ores por mí. Y yo estoy completamente seguro que ese hermano igual se va a abrir con ese hermano. Y los dos orarán juntos. ¿Y qué pasa? El resultado de Amalek y de Moisés, que mientras Moisés bajaba las manos porque estaba cansado, habían dos compañeros que levantaban sus manos y prevalecía Israel en contra de Amalek. Entonces mira las manos caídas, lo que pasa con las manos caídas, y mira lo que acontece cuando una persona está completamente cansada, que prevalece ¿quién? Amalek. Y Amalek es sinónimo del enemigo, y el enemigo lo único que quiere ver es una iglesia derrotada. Pero Jesucristo nos ha dado la autoridad y el poder para levantarnos con firmeza. Y en el nombre del Señor testificar de que Él vive y que Él es real. Pero cuando se ve una iglesia fuerte, firmeza, sostenida y ungida por el Espíritu Santo. Porque yo sí te digo algo, iglesia. Usted cuando va al trabajo, todos los ojos de sus compañeros están encima suyo, porque yo lo vivo a diario. Y están buscando este pequeño desliz para levantar falso testimonio contra mí. No sé si les ha pasado lo mismo. Pero ¿qué pasa? Cuando las personas notan que uno llega de su casa bajo la presencia de Dios, los mismos compañeros de trabajo, como se me acercó uno en la bodega y me dijo, Jefferson, quiero que ores por mí. Si yo sin necesidad de abrir la boca, con el solo hecho de yo llegar de mi casa revestido de la presencia de Dios, ese compañero se me acerca y me dice, Jefferson, quiero oración. El resultado de esa oración fue que ese hombre me dijo, me estoy congregando por mi casa. Pero ¿producto de qué? De la oración. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Si a mí el trabajo, yo llego y piso la puerta de mi trabajo y me ven cabizbajo, me ven cansado, me ven con las ojeras, ¿usted cree que las personas que están alrededor mío van a creer en el Dios que yo adoro? No. Porque van a ver en mí una persona que fracasada, frustrada. ¿Qué quiere Cristo de cada uno de los que estamos aquí, los que me ven en la web? De que testifiquemos del poder de Jesús. Eso es lo que Jesús quiere. Que seamos testigos de que Jesucristo es el que vive en nosotros. Y por eso es la omnipotencia de sus fuerzas. La omnipotencia que el Espíritu Santo quiere manifestarse en cada uno de sus redimidos. Pero eso implica muchas cosas, iglesia. Eso es regalo de Dios. No es que mi cara bonita llegue Dios y ¡fuas! Se derrame en mí y me llene de poder. No, Señor. Ahí tiene que haber algo importante y es lo que vamos a continuación a ver. Y es que necesitamos buscar la presencia de Dios todos los días. Sin eso, mi hermano, mi hermana, seguiremos iguales. Por eso yo te quiero invitar al libro de Mateo, capítulo 11, y nos vamos a un texto hermoso que el Señor Jesucristo nos ha regalado y es una promesa real para todos los trabajadores y todos los estudiantes universitarios y todos los que trabajamos en actividades. Mira lo que el Señor Jesús nos dice y es una realidad cuando nosotros llegamos y buscamos la presencia de Dios. Mira lo que dice mi Señor. Todos tienen el texto de Mateo 11, 28. Dice la palabra de Dios: venid a mí. Venid a mí todos los que estén ¿qué? Trabajados y ¿qué? ¿Y cuál es el resultado? Qué bendición, ¿cierto? Eso es lo que Jesús quiere ver de nosotros. Que nosotros vayamos a su presencia de la única manera que nosotros obtengamos la fuerza y la omnipotencia del Espíritu Santo en cada vida es que nosotros lleguemos donde Jesús. ¿Pero cómo?
venid a mí todos los que estén trabajados, porque Él sabe lo duro que es poder mantenernos en firmeza en una sociedad como la de hoy. Por tanta cosa que acontece, tantas noticias malas, tantas formas de ver la economía, el colegio de los hijos, la casa desordenada. Hay muchas cosas que uno dice, ay Dios mío, me vuelve loco. Que el mercado no lo dice, mejor dicho, una cantidad de cosas que uno hace en el día a día. Pero cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, el regalo que Jesús nos da es que Jesús nos da vida cada vez que vamos a la presencia de Dios. Por eso vuelvo y retomo el principio. Lo primero que tú y yo tenemos que reconocer delante de Dios es que somos muy débiles, y reconocer que somos frágiles, y reconocer que sin las fuerzas de Jesús, sin las fuerzas de Dios, mi hermano, empieza una decadencia espiritual y un agotamiento espiritual y una apatía espiritual que no te van a dar ganas ni de orar, ni de adorar, ni mucho menos de ir a la iglesia. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nosotros no estamos con esa necesidad de buscar la presencia de Dios todos los días. Sinceramente, y cada uno debe ser consciente en sus puestos, que muchas veces nosotros le damos más prevalencia a las cosas de este mundo que a la misma presencia de Dios. Estoy completamente seguro, porque yo lo he vivido. Y yo sé que cuando nos levantamos, inmediatamente cogemos el celular y creemos que el celular es la fuerza que nos activa para hacer las cosas del día a día. Están equivocados. Lo único que el diablo quiere es que usted viva así para mantenerlo bien cansado. Así que en Juan también vemos cómo Jesús, en el capítulo 7 de Juan, dice que de nuestro interior correrá ríos de agua viva. Agua viva. De nuestro interior recorrerá ríos de agua viva. Esa es el agua viva que todos los días queremos beber. Gloria a Dios por ese amén. Ese no es el agua viva que usted quiere beber todos los días. Dios no quiere que cuando tú vengas a la iglesia te duermas en el sermón. Eso es lo que Dios no quiere, que tú estés con la atención presta al mensaje que Él en esta mañana está entregando. Porque quizás aquí mismo, en este mismo auditorio, hay personas que se están durmiendo. Pero es por eso, porque viven cansadas. Tienen que ir a la fuente de vida que dice la Escritura: de mi interior correrá ríos de agua viva, lo dice Jesús. Iglesia, mira lo que dice el versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué dice otra vez? Venga, venga. ¿A quién? A mí. ¿Y qué? Beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué necesitamos en esta mañana? Número uno, identificar nuestras fallas, nuestras falencias, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestro cansancio. Número dos, buscar urgente la presencia de Dios todos los días de nuestras vidas, para que el cansancio se vaya de tu vida, en el nombre de Jesús. Por eso es tan importante que en estos tiempos entendamos que Jesús lo único que quiere es que vengan a su presencia. Y les voy a decir algo que me llamó muchísimo la atención, y esto es un ejemplo vivo y real. Te pongo el ejemplo del celular. Cuando el celular se descarga, ¿qué es lo primero que todos hacemos? Corriendo a buscar el cargador. Y nos estresamos cuando no lo vemos, ¿o no? ¿O no? Esa es una realidad. Yo te hago una pregunta. De esa misma manera como tú te pones cuando buscas el cargador para enchufar el celular, ¿es así mismo cuando tú buscas de Dios? Les hago esa pregunta. ¿Es esa misma desespero por conectarse al Señor? Si eso no sucede, estás paila, estás mal.
Porque ¿cómo es posible que usted le dé tanta prevalencia a un aparatico de esos que te tiene dominado y que ahí está el ejemplo, te empiezas a la ansiedad y la preocupación, mi celular, ¿dónde está el cargador? Dios mío, es esa misma actitud que tú tienes cuando buscas al Señor. ¿Ah? Porque a mí Dios me dio una garrotera ahí, en ese punto, y me habló fuertemente. Y otra cosa que me dijo el Señor en la intimidad: conecta el celular y déjalo en 10 minutos para ver cuánta carga tiene en el día. ¿Cuánto crees tú que el celular te va a durar con una carga de 10 minutos? No te dura nada, ¿o sí? Entonces, juiciosamente nosotros sabemos que si lo conectamos 1 hora, así en 1 hora está el 100% de la carga. Y felices nosotros con el celularcito todo el día, gozoso porque ese aparatico lo tengo activado todo el día. Oye, yo les hago una pregunta. ¿Usted cree que si nosotros nos vamos a la presencia de Dios y hacemos lo mismo que el celular, tú no te mantendrás activo todo el día así? No te mantendrás activo todo el día así. Se te va la dolencia, se te va el cansancio, se te va el malestar, se te va la preocupación, se te va el estrés, se te va el cansancio, mejor dicho, se te va todo. Porque estás conectado a la fuente de vida. Por eso el Señor lo único que quiere en esta mañana en nuestras vidas es que, así como nosotros buscamos imperantemente conectar un celular para que no se nos descargue, de esa misma manera tú también tienes que hacerlo buscando al Señor. Pero te voy a decir algo, como dice este punto, buscarlo todos los días. Hay una adoración que me encanta y ministra mi vida, que es anhelo. Es buscarte día y noche. Es algo, un deleite, porque yo sé que cuando busco la presencia de Dios, ahí hay plenitud, iglesia. Hay plenitud de gozo en su presencia, es una delicia. Y en vez de estar afanados y perturbados como Marta, que nada más estaba cansada por el aseo del oficio, María sí escogió lo mejor y escuchó al maestro. Y eso que hace que nosotros veamos ese ejemplo para que nosotros también lo pongamos por obra. Yo no quiero ser Marta. ¿Tú quieres ser Marta? Yo no quiero ser Marta, pero a veces actúo muchas veces como Marta. La invitación de esta mañana es que tenga la misma actitud que tuvo María al estar al lado de su maestro. Y no solamente a escucharlo, abrazarlo, pechicharlo, contemplarlo. Eso es lo que Dios quiere con su iglesia. De verdad se los digo, iglesia. Hay hombres en la Biblia que me inspiran. Y voy a tomar varios ejemplos de esos hombres que en medio de unas dificultades tan difíciles y tan duras, en vez de buscar el celular, buscaron a Dios. Y Dios les resolvió su chicharrón y les resolvió su problema. ¿Por qué? Porque Él es Dios Todopoderoso. Así de sencillo. Por eso es importante que entendamos estos ejemplos, para que estos mismos ejemplos los pongamos por práctica y que nosotros entendamos que estos hombres que nos inspiran en la palabra de Dios, nosotros entendamos que el Espíritu Santo que opera en nosotros también lo puede hacer como lo hizo con ellos. ¿Estamos de acuerdo? El número 1, un hombre que, tuvo sus cosas ahí bien complejas con las mujeres, pero al final hizo el objetivo y cumplió derrotar a los de Amalek, a los filisteos, perdón. Tengo el ejemplo de Sansón por algo que él hizo. Quiero que me acompañen en Jueces 16:28. Quiero retomar y resaltar esta virtud de este hombre porque me inspira. Porque en medio de la dificultad y en medio de que ya estaba a punto de morir, hizo algo que debemos hacer todos nosotros los cristianos. Y el Señor, pues obviamente al ver esa acción, pues obviamente tuvo misericordia de este varón. Mira lo que dice Jueces capítulo 16, versículo 28. Entonces, ¿qué hizo Sansón? ¿Qué hizo? Clamó, ¿cierto? ¿Y por qué clamó Sansón a Dios? Le dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Dice: fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tomes venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Es decir, que en la situación tan compleja que Sansón vivía en ese momento, que estaba casi para morir, él clamó al Señor para que el Señor hiciera justicia. ¿Y qué hizo Dios en este texto? Hizo justicia.
Pero aparte de la justicia, Dios vio algo en Sansón que quiere ver en cada uno de los que está sentado en esta silla y los que nos ven a través de la web. Y es clamar. Clamar. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cierto? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Buscar a Dios, clamar a Dios. Mira el ejemplo de Elías, que me parece supremamente interesante en Primera de Reyes, capítulo 19. Mira la situación de este profeta poderoso que hace señales y prodigios, pero está en una situación bien difícil y estaba siendo perseguido por acá y por Betsabé. Mira lo que dice el texto 7 y 8, porque la historia es bastante larga, pero quiero resaltar estos dos textos por la manera como Dios operó en Elías. Estamos en Primera de Reyes 19, ¿cierto? Bueno, vámonos al versículo 7, perfecto, vamos al versículo. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Otra vez la palabra fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Oré en el monte del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que en los momentos más difíciles de nuestra vida, en la escasez, en la situación más complicada que estemos, Dios siempre va a estar con nosotros en esa situación y nos va a sostener por amor a su nombre. Recuerden eso, por amor a su nombre, porque Él no quiere que ninguno de sus hijos sea avergonzado por nadie, porque Él cuida de su pueblo. Y así lo hizo con el profeta. Y por eso me inspira, porque veo el sustento de Dios en los momentos más difíciles, en los desiertos más difíciles que atraviesa cualquier cristiano en esta vida. La mano de Dios siempre estará ahí, apoyándolo y acompañándolo. Pero por eso es tan importante ver cómo me llama la atención: largo camino te resta. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios lo que quiere ver de su iglesia es que la quiere revestir de poder y autoridad para glorificar al que vive y reina, que es Jesús, y no vernos con las caras caribajas, y no vernos cansados, ni agotados, ni abatidos, porque vuelvo y le repito, la omnipotencia de Dios que opera a través de su Hijo Jesucristo es la que nos da vigor a cada uno de nosotros. Y tenemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, la carta a los Efesios, que es una espectacular carta en medio de su cárcel, en medio de situaciones muy difíciles, muy adversas. Este texto es muy famoso, pero muy profundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese Filipenses 4:13 implica que el apóstol Pablo tenía una dependencia absoluta en el poder de Dios en medio de su circunstancia, y él sabía que esa dependencia absoluta a Jesús era la única solución a la situación que él estaba viviendo. Entonces el apóstol Pablo recobró fuerzas cuando habla en este texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos para el último punto, y este es un punto de la cual entendemos del porqué el sermón, y es que Jesús da fuerza al caído. Jesús da fuerzas al caído. Repito, Jesús es nuestra única esperanza. Aquel que está atravesando una situación como la que mencioné anteriormente, la única solución a esto se llama Jesús. Entonces, ¿por qué lo digo con contundencia y con convicción de fe? Por lo que Lucas, a través del texto 22, del 41 al 44, habla acerca de cómo Dios, Jesús, su Hijo, tiene el poder y la autoridad para darnos las fuerzas. Vámonos a Lucas, capítulo 22. Y vámonos al texto del 41 al 44. Esta es una historia
de su pasión, de cuando ya iba a ser arrestado por los romanos, una situación difícil para él porque él es hombre, pero dio todo por nosotros. Qué lindo es el Señor. Amén. Qué lindo es Jesús. Amén. Que se entregó, no escatimó por nada para dar su vida al rescate por estos perdidos que estábamos sin Cristo, pero que ahora estamos con Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estamos en el 22. Dice la palabra del Señor: Jesús se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de una piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Una situación muy parecida le pasó al profeta Elías, que vino un ángel y lo sustentó. La misma situación pasa con el Señor Jesucristo, donde el Señor Dios nuestro manda a uno de sus ángeles para fortalecer a Jesús, porque para él no era fácil lo que se le venía. Y como les decía, en la condición de hombre, él decía: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y toda la autoridad que Cristo Jesús tiene sobre aquellos que están en esa situación, cansados, agobiados, estresados, preocupados, angustiados, que están empepados, que van al psiquiatra, que están empepados, que no pueden dormir, que no concilian el sueño. A todas esas personas que le estoy diciendo en este momento, el Señor Jesús en este acontecimiento logró que tú salieras de ese estado deprimente para darte vida. Gloria a Dios. Y por la obra que su Hijo hizo por nosotros. Así que, iglesia, yo les digo en esta mañana que este precio tan grande que hizo Jesús por nosotros, a ti y a mí no nos costó nada, pero a Jesús sí. Mira lo que le costó. Te lo estoy relatando, iglesia. A él le costó sudor y lágrima, y todo su sudor caía y brotaba como de sangre. Él experimentó un dolor fuerte por nosotros, para que nosotros no padeciéramos de lo mismo. Qué lindo es Jesús. Es hermoso. Él se entregó por ti y por mí, para que no padeciéramos esas enfermedades de esta hora. Que hoy en día la gente se quiere matar, se quiere suicidar, no tienen esperanza, porque nadie les ha mostrado la esperanza ni la cura. Los psiquiatras ganando dinero a montón, los psicólogos ganando dinero a montón, tanta la enfermedad del siglo XXI, esa enfermedad del estrés, del agobio, del agotamiento, de sin fuerza. Solo Jesús tiene la medicina para eso. Pero si tú crees que Él lo puede hacer. Y termino con Hebreos, capítulo 4, versículo 15 al 16. Mira lo que dice Hebreos. Por eso les digo una cosa, iglesia: sin Cristo no somos nada. Solo Jesús es la solución a todos tus problemas, iglesia. En Él solamente pueden experimentar la fuerza de la cual Él levanta al caído, iglesia. Mira lo que dice el versículo 15. Dice la palabra del Señor: porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de ¿qué? De nuestras debilidades. Vuelvo al principio del sermón. Si tú en esta hora no reconoces tu debilidad, el Espíritu Santo no puede operar en el cansancio y quitárselo y llevárselo a la cruz del Calvario. Es imposible, iglesia.
Cuando Jesucristo, varón de dolores, ve un corazón humillado, contrito, arrepentido de que necesita de las fuerzas de Jesucristo, Él viene con todo poder y autoridad y cambia esas circunstancias y las vuelve en vida. Solo si crees que Jesús lo puede hacer en esta mañana. Porque dice la palabra de Dios que Él se compadece de mi debilidad y de tu debilidad. Y dice, y no fue tentado, y fue tentado en todo, pero jamás fue un pecador. Jamás hubo pecado en Jesús. Jamás. Lindo que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.